Bueno, yo soy Adrián Salvucci, investigador, ensayista y promotor del proyecto Segunda República en la República Argentina, que es un modelo de cómo interpretar el mundo, que creo que hace a lo que estamos hablando en esta pequeña entrevista, porque en los años 90, antes en realidad, pero en los años 90 yo publiqué un libro cuyo título es El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, que se reeditó, ahora vamos por la 5ª edición, ya directamente no decimos que sea una cara oculta, la de la globalización, sino una cara muy visible, por eso el subtítulo lo cambié a De la globalización al gobierno mundial. Ese poder que tradicionalmente lo tenemos en nuestro paradigma mental en cabeza del Estado, en cabeza del presidente, en cabeza del rey. La última palabra la tiene el rey, el soberano o el presidente. Bueno, esa última palabra ya no lo tienen más ni los presidentes, ni los primeros ministros, ni los reyes en los países que tengan monarquías. Esa última palabra lo tiene una entidad privada, que es menos identificable, que no podés decir, sí tiene nombres paradigmáticos, Rothschild, Warburg, Rockefeller, Soros, hay nombres muy paradigmáticos, pero en realidad es más una cofradía, es casi una logia. Los máximos estamentos, quizás los nombres nunca los conozcamos, los podemos imaginar, pero no los conocemos porque no los publican en ninguna parte. Esa privatización del poder ha hecho que cambiara, ha trastocado toda la sociedad humana a nivel planetario, porque si la última decisión la tiene el jefe de Estado de Chile o del país que sea, se supone que el jefe de Estado de Chile o de Argentina o de Estados Unidos tiene que tener como su máximo objetivo el bien común del pueblo. Entonces el pueblo le puede ir a exigir, usted no está cumpliendo con esa demanda del pueblo, porque el poder es público. Pero si el poder se queda privatizado, la última instancia del poder privado no es el bien común, es ganar plata, es generar dividendos. O sea, tú no le puedes exigir a una empresa, ustedes tienen que forjar y ayudar el bien común, porque la empresa te puede decir, mi función es ganar dividendos, si no lo hago mis accionistas me van a echar. O sea, opera para sí mismo. Opera para sí mismo. ¿Cómo funciona esta entidad privada? ¿A través de qué organizaciones? Bueno, por un lado, en realidad es multifacética. El poder en sí está íntimamente ligado al dinero. El dinero bancario, el dinero industrial, las empresas de petróleo, los contratistas de defensa, todo lo que sea la generación del dinero. A ellos les conviene que haya una privatización del poder, porque quiere decir que el Estado, que es el que le impone leyes, cada vez va a ser más débil. Para hacerlo no lo hacen directamente, o sea, esta estructura no la maneja la Exxon o JP Morgan o cualquier otro banco o cualquier entidad. Ellos mismos vienen financiando desde hace décadas, hace casi un siglo en algunos casos, entes que son los que hacen el planeamiento para ir llegando a ese gobierno mundial. No es uno, son varios. Yo lo llamo una red de lo que tú lo sabes muy bien, ellos llaman think tanks, bancos de cerebro, donde reclutan a los mejores pensadores, porque Rockefeller no tiene tiempo para él personalmente ir diseñando el gobierno mundial. Tiene mucho dinero y lo quiere disfrutar, pero puede reclutar a las mejores mentes, ¿a cambio de qué? A cambio de dinero y a cambio de brindarles prestigio. Si tú ayudas a promover los intereses de, por ejemplo, vamos a ya ir a entrar en tema de la Comisión Trilateral, tú vas a salir muy bien publicado en el New York Times, te van a hacer entrevistas en Fox News, en la BBC y en CNN, y tus libros van a ser publicados con las mejores reviews imaginables. Entonces tu prestigio, hacen que tu interés personal, como académico, como pensador, inclusive económicamente, coincida con los objetivos de ellos. Para eso te reclutan, para eso te pagan muy bien. Entonces, lo que tienes es una suerte de red de centros de planeamiento geopolítico a largo plazo. No a corto, a largo plazo. ¿Cuáles son estos centros? Bueno, hemos identificado más o menos 2000. Pero como el poder es piramidal, de esos 2000 hay 200 que son los que realmente manejan mucho poder y hacen fuertes planeamientos, no solamente en los países industriales, sino en países como Argentina y Chile, por ejemplo. Y de esos 200, creo yo que hay 20, 15 que son los que realmente tienen el poder máximo, las decisiones máximas. Yo creo que la nave madre, por así decirlo, es el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, el CFR por sus siglas en inglés, que fue fundado en 1919 para promover un nuevo orden mundial, después de la Primera Guerra Mundial, y que desde entonces han estado involucrados en prácticamente todos los eventos clave que han tenido a Estados Unidos y Gran Bretaña como jugadores destacados. Eso fue en 1919, gracias al CFR ganaron la Segunda Guerra Mundial, hicieron todo un diagnóstico, después fueron promoviendo el mundo bipolar,
y fueron fundando otras organizaciones complementarias, algunas dedicadas a determinados temas específicos, defensa, temas monetarios, temas culturales, la American Society, por ejemplo, que dice que tener temas culturales como su centro, y otras más por región. Y una de las más importantes, creo yo, es la Comisión Trilateral, que la funda David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski en 1973 para empezar a coordinar las acciones de Norteamérica, de Europa Occidental, como era entonces, y de Japón. Y bueno, y operan como una suerte de red muy flexible, muy nutrida, van forjando las personas, las van reclutando, que luego las van a mandar para que manejen las grandes corporaciones, los grandes medios de publicidad, entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Comercio Mundial, y muy importante, los que luego van a ocupar los puestos clave en el gobierno. No todos, presidente o vicepresidente, Ministerio de Defensa, Ministerio del Pentágono en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Economía, el Banco de la Reserva Federal, y esas son las personas que después se hacen cargo del gobierno. ¿Cuál es el espacio que tiene este mítico grupo Bilderberg en ese tipo de organizaciones y cuál es el efecto que tiene sobre nuestros países, por ejemplo Chile y Argentina? No lo mencioné a Bilderberg específicamente y tu pregunta es fundamental, porque las organizaciones que te mencioné, el Instituto Real de Relaciones Internacionales en Londres, el CFR en Nueva York, la Comisión Trilateral como algo más amplio, el American Society para Sudamérica, la Asia Society para el Lejano Oriente, son básicamente operativos, o sea, ejecutan en el siguiente sentido. Dicen, bueno, para el New York Times tenemos a toda esta gente que va a escribir artículos a favor nuestro. Para JP Morgan y Goldman Sachs tenemos a todos estos directivos que son nuestros. Para el gobierno tenemos el vicepresidente o el ministro de Economía que es nuestro. Pero las decisiones finales se toman en una instancia aún superior. Y yo creo que esa instancia no es la máxima, pero está muy por encima de la Trilateral y de todas estas organizaciones que estamos mencionando. Es la Conferencia Bilderberg, que no es una organización, es una reunión anual de los muy poderosos. Ahí están las familias reales clave de Europa, ahí está la banca, ahí está la industria, ahí está la industria de la defensa, los multimedios que mantienen un discreto silencio, y donde, como tú dijiste hace un rato, siempre se repiten los mismos nombres. Un Rockefeller va a estar siempre en todas estas organizaciones, o como directivo o como participante. Un Rothschild, lo mismo. Un Kissinger, permanente. O sea, hay ciertos nombres que se repiten, no democráticamente elegidos por nadie, porque en realidad, como todos sabemos, Rockefeller tiene, tú lo sabes mejor que yo, 93, 94 años, Kissinger andará por ahí, se van a morir porque todavía no encontraron la forma para que los miles de millones de dólares puedan permitirles evitar la muerte, pero ya tienen planeado quiénes van a ser sus sucesores, que pueden ser sucesores genéticos. David Rockefeller, una de las personas claves es Peggy Dulaney, que es la hija, por ejemplo, y hay otros Rockefeller de la familia, o un sucesor corporativo, alguien que es mi socio, no es un vínculo familiar, pero es mi socio, o algún funcionario preparado por ellos, muy bien pago, que ya saben que cuando asuman, especialmente los más jóvenes, su lugar en el mundo, en esta estructura, como todo su bienestar personal está íntimamente ligado a apoyar y promover este proceso, eso le da continuidad. Está muy bien aceitado. No es secreto, es discreto. Porque a veces cuando uno habla de esto, Matías, la gente dice, uy, una teoría conspirativa. No es conspirativa, el poder funciona así. Sería absurdo pensar que funcionara de otra forma. Lo que pasa es que cuando se habla de teoría conspirativa, o el que lo dice es ignorante y está repitiendo por boca de ganso lo que escuchó, o es parte del sistema y está echando una cortina de humo para que no se sepa. Porque yo te podría decir, una reunión de directorio de la Exxon es una conspiración para ganar dinero explotando y vendiendo petróleo. No, es un grupo de hombres y mujeres que tienen intereses en común en una empresa que se llama Exxon, que hacen lo que hacemos todos. Nos coordinamos, lo hacemos en una familia, el padre, la madre, los hijos se coordinan en pos de ¿qué? En pos de un interés común. Acá lo mismo, esta estructura mundial ha descubierto que banca, empresas de petróleo, minería, multimedios, todos tienen un interés en común macro y operan conjuntamente para hacerlo. En vez de hacerlo en forma directa, lo hacen a través de estos entes que van identificando problemas, identificando amenazas antes de que lleguen y ven oportunidades y las aprovechan, o ellos mismos generan problemas para después tener la excusa para ir a resolverlos.
Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Es un honor muy especial para nosotros tener aquí a estos distinguidos investigadores y profesores. Lo que nos reúne hoy día, como ustedes saben, es la obra del profesor Gabriel Salazar, aquí a mi derecha, y que tiene como título justamente Mercaderes, Empresarios y Capitalistas. Es un libro importante en nuestra historiografía, un libro macizo, un libro que de alguna manera recoge muchos años de investigación y que merece una discusión a fondo. Van a comentar esta obra después de una breve presentación que va a hacer el profesor Gabriel Salazar, simplemente sintetizando, digamos, el libro, planteando la médula misma del libro. Van a comentar esta obra, Alfredo Jocelyn Holz y el profesor Rolf Lüders. Y luego se haga cargo de estos comentarios el profesor Salazar. Como ustedes saben, el profesor Salazar es profesor de Historia de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia. Con ustedes, entonces, el profesor Salazar. Bueno, este libro tan voluminoso, casi 800 páginas, no es un libro de tesis. Los libros de tesis suelen ser más breves. 120, 130, tiene el famoso ensayo de Mario Góngora sobre la noción de Estado en Chile. Algo parecido, el libro de Sergio Villalobos sobre el desarrollo de la burguesía que él llama en Chile. Y en general los libros de ensayo son breves, ¿no? Y son libros de tesis. Este no lo es, recalco que no lo es. Es un libro de investigación, esencialmente de investigación. Tuvimos mucho tiempo investigando lo que aquí se dice, en total 34 años. No quiere decir que tuve los 34 años de cabeza investigando específicamente esto, no. Y es un libro que intentó responder una pregunta que está planteada en otro libro, Labradores, Peones y Proletarios. Ese libro, que fue también investigado concienzudamente, mostró que la clase popular chilena en el siglo XIX fue absolutamente aplastada, destruida, desintegrada, al punto de que hacia 1910 prácticamente los conventillos daban buena cuenta de lo que era la clase popular chilena después de un siglo de existencia republicana. Y este libro mostraba ese proceso a nivel de campesinos, de inquilinos, labradores independientes, peones de fundo, peones de mina, peones urbanos. Y las conclusiones eran claras, ¿no? En Chile no hubo constitución de clase media rural, que habría sido el destino normal de la clase popular. No hubo constitución de una burguesía industrial, que habría sido el destino natural de la clase artesanal. No hubo constitución de una clase media minera, que habría sido también el mismo destino de los sectores populares. En cambio, una enorme masa peonal, masas marginales. ¿Por qué eso? Si la literatura histórica oficial, tradicional, nos mostraba la excelencia del Estado construido en Chile en 1830 por Diego Portal y toda una camada de héroes políticos y militares. Partenón de héroes de nuestro país hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que un Estado tan aplaudido, el Estado en forma, el Estado portaliano, presentado como ejemplo para toda América Latina, sobre la cual la clase social dirigente, que se autodenominó aristocracia castellano-vasca, sintió tanto orgullo, hasta el día de hoy, sus vástagos siguen sintiendo orgullo por lo que hicieron en el 19 en la construcción del Estado portaliano? Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que ese Estado tan gloriosamente constituido, tan ejemplar en América Latina, tan alabado hasta el día de hoy con la estatuaria, los monumentos, la señalética de las calles, los textos de historia de los niños, pudo haber generado esa miseria social que el libro Labradores mostró absolutamente documentado? Entonces, por eso inicié una investigación de largo plazo, porque no podía incurrir en lo que se suele incurrir en la literatura de izquierda vulgar, que le atribuye identidad e instintos maquiavélicos a nuestras clases dirigentes. La burguesía exploradora, el imperialismo, los monopolios, ¿no es cierto? La voracidad acumuladora. No, si respondía con eso era un librito más, ¿no es cierto?, que convencía solo lo que querían convencerse. Mi labor era investigar empíricamente, con datos, con estadísticas, con todas las fuentes a mi alcance, qué es lo que realmente nuestra
clase dirigente había hecho, no en términos políticos, eso está muy estudiado, sino en términos empresariales. Su identidad empresarial. No su identidad empresarial tampoco definida rápidamente en función de las economías definidas por economistas, con todo respeto lo digo. Es decir, ciencia pura, economía pura, estadística, datos crudos, análisis y lógica de estadística. No. Tenía que ser un empresario vivo, un sujeto social vivo, de carne y hueso, con afán acumulativo, pero también con cierta honestidad, con imaginación emprendedora, pero al mismo tiempo con incapacidades notorias para generar el verdadero capitalismo en Chile. Y lo que el libro en definitiva muestra son más o menos tres cosas. Esta clase dirigente en Chile no desarrolló el capitalismo. No el capitalismo revolucionario, no el capitalismo industrial, no el capitalismo que se acumula sobre su propio aparato productivo, la famosa reproducción ampliada que planteaba Marx. Eso en Chile no ha existido nunca, ni en el periodo colonial, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21 está ocurriendo. Estamos metidos aquí en un capitalismo que no es el capitalismo propiamente tal. Es un capitalismo de segunda clase, el mercantil financiero, el especulador, que acumula dinero sobre dinero, que no proletariza industrialmente los sectores populares, que no integra a la nación en torno a un proyecto productivo de desarrollo, ¿verdad? ¿Se ha enriquecido? Sí. ¿Formó un Estado autoritario, modelo en América Latina tal vez? Sí. ¿Ha producido orgullos elitarios? Sí. ¿Ha producido figuras egregias? Qué sé yo, cultos. Pienso en Agustín Edward McClure, por ejemplo. Ok, pero en lo concreto no ha producido desarrollo económico real, no ha integrado la sociedad detrás de un proyecto nacional de desarrollo eficiente y exitoso. Por otro lado, los así llamados empresarios del siglo XIX, durante la mayor parte del tiempo, nunca se presentaron como empresarios. La actividad acumulativa de las élites del XIX, hasta bien avanzado el XIX, era confidencial, secreta, privada. Eran las cosas que hacía el papá privadamente para enriquecer la familia, pero no aparecía públicamente. Durante mucho tiempo en Chile las élites dirigentes de este país no tuvieron razón social para caracterizar sus actividades de negocio. No tenía contabilidad. Los afanes de enriquecimiento existían, pero privadamente el viejo, el patriarca, era un negocio privado de él, y muy desordenado, puros papeles sueltos, no tenía contabilidad. Por eso que por delante ponían los orgullos, los prestigios, los mayorazgos y títulos de Castilla, como diría Domingo Amunátegui y Solá, y por eso mismo que este tipo de lógica acumulativa, mercantil, especulativa, financiera, bancaria, sin un proyecto industrial de desarrollo que integrara los sectores sociales, más bien fue marginando gente, y cada vez más gente. Sin una profesionalidad empresarial institucionalizada, sino más bien oculta, casi privada. Los negocios se discutían en un rincón del salón del palacio correspondiente, o en el Club de la Unión, o en clubes privados, clubes de Tobis, ¿no? No se parecen nada a los capitanes de industria norteamericanos, y mucho menos a los empresarios schumpeterianos de los cuales nos habló tanto tiempo nuestro amigo Aníbal Pinto Santa Cruz. Lo que yo estaba encontrando era suficientemente hereje, heterodoxo, provocativo, insolente, y tenía que probarlo. Y por eso me demoré, y por eso el libro tiene el peso de páginas que tiene. No muestra la construcción y auge del Estado porteliano, sino lo que muestra es lo que viene después de 1860, su descomposición progresiva, su descomposición económica, financiera, agraria, hacendal, a tal punto que hacia el final del siglo no le queda otro camino de procurar privatizar los fondos del Estado de esa época, porque el único hombre rico que quedó en Chile por 1910 era el Estado. Echar mano a los recursos públicos es normal en la lógica mercantil financiera, no es normal en la lógica productiva industrial. Bueno, por eso el libro se llama así, Mercaderes, porque es la lógica mercantil, no industrial, empresarios no chilenos, sino ingleses y extranjeros. Porque es el otro cuento. Los ingleses fueron el verdadero motor del desarrollo chileno del siglo XIX, comienzo del XX, junto con otros extranjeros,
Y si Chile no colapsó 100% en 1910, es porque estaba el colchón construido por los extranjeros. Y de ello no se ha hablado mucho. Los historiadores marxistas han hablado, pero con el nombre imperialismo, pero no empresario. Y capitalista, ¿no? Más bien como duda. ¿Son capitalistas estos señores o no? Bueno, el libro va en esa dirección. No pretende probar ninguna tesis. Los resultados son, sí, duros, gruesos, y me responden a el otro libro de los labradores, peones y proletarios. Yo creo que Gabriel ha hecho una muy buena síntesis de este libro y del lugar que ocupa en su vasta obra. Ahora le correspondería al profesor Alfredo Jocelyn Holz, profesor de la Escuela de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, hacer su comentario. A ver, es muy curioso. Yo no le creo a los historiadores cuando se sientan en lo primero que dicen de que esto no es un libro de tesis. No historiadores del nivel de Gabriel Salazar, evidentemente. Es como si Mario Góngora se sentara aquí y dijera, en realidad yo solamente a veces escribo ensayos y a veces escribo monografías y todo el asunto. O Alberto Edwards. Si alguien saliera, no sé, de la Academia de la Historia y demás, se dijera eso, bueno, ya que se le puede pedir, ¿no? A ese tipo de gente que hacen ese hincapié. Es un recurso falso y completamente falaz. Evidentemente que no estaríamos aquí si no fuera porque son libros de tesis y son tesis entrelazadas y que están vinculadas a una larga producción y por eso tiene el impacto que tiene Gabriel Salazar. Hay distintas maneras por las cuales uno puede tener un impacto en Chile en la historiografía. Tenemos una historiografía bastante sofisticada en el tiempo y dice relación con el planteamiento de tesis, el nivel de la escritura, la capacidad extraordinaria de llegar a un público culto, que la historiografía además se mide en función de su impacto político y muchos de los historiadores han sido fundamentalmente figuras políticas y eso no se daría si no fueran porque son posturas de tesis. Por lo tanto, yo suspendería la credibilidad de esa postura. Además, todos ustedes siguen todo lo que él dijo en su resumen, y para qué decir en su obra, evidentemente que estamos hablando de aquí de tesis duras, de posturas duras. Y eso se evidencia en Labradores, Peones y Proletarios. Y por último, esta obra, que se enmarca en una obra más amplia, involucra a una escuela historiográfica muy, muy importante, la Nueva Historia Social, así se han autodenominado, y ahí, evidentemente, Gabriel es uno de los líderes más importantes. Yo creo que obras como la de Gabriel, últimamente su producción es prolífica, va increciendo. Yo alguna vez dije que darle un premio nacional de historia a alguien en El Beso de la Muerte, y ahí dejaban de producir, y Gabriel ha confirmado la regla, siendo una excepción, pero sigue siendo la regla. El otro gran punto fundamental de la obra de Salazar dice en relación con el rescate de sujetos que han sido preteridos, que no se les ha dado el habla, y precisamente Gabriel lo ha puesto en el mapa, le ha dado consistencia, y yo creo que es lo más valioso. Por eso que llama la atención que de repente no esté hablando de sujetos populares, sino que esté hablando de mercaderes, empresarios y capitalistas. Eso yo creo que ahí tiene que haber una estrategia y cuál es el objetivo, habría que averiguar. Otra de las razones por la cual, Gabriel produce los efectos que produce es que logra una sintonía con el público, llena los espacios, tiene una acogida enorme, y eso es un signo muy, muy, muy elocuente. Hay algo ahí que se genera que no necesariamente es visible. Y eso se entronca también con una vieja tradición que proviene de los años 60. Él tiene un estilo asambleísta muy, muy carismático. Tiene una postura revisionista, que me parece que es otro factor que ha remecido la historiografía nacional precisamente por todo eso. Todo lo que hay detrás de Gabriel Salazar involucra un trasfondo, distintas corrientes historiográficas que son muy potentes. Por de pronto, el estructuralismo analítico de la Escuela de los Anales y en su versión inglesa, Past and Present, Hobsbawm, Thompson y demás, y eso está también en Gabriel, ¿no es cierto? El historicismo dilteyano, que es un punto muy, 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 muy importante, que viene yo creo, en mi opinión, por la conexión con Mario Góngora, claramente.
todo el juego de la nueva izquierda, el New Left, comparado con la Old Left. Eso es lo que hace que Gabriel sea crítico, ¿no es cierto?, de posturas más materialistas históricas convencionales. Y por supuesto, una dimensión que ha quedado bastante en evidencia en el último tiempo, el tronco conservador católico de Gabriel, y es de raigambre conservadora. También se explica porque sus vínculos con la Universidad Católica, fue profesor en San Ignacio, y yo creo que eso dice mucho. Y ha ido rescatando, ¿no es cierto?, figuras socialcristianas y también un cierto corporativismo popular, que lo acerca a veces a figuras como Jaime Seguirre o incluso con Bernardino Bravo. Yo encuentro que es notable. Y es real. Por lo tanto, estamos hablando de un historiador sumamente complejo, sumamente denso, en un revisionismo que funciona en una especie de ajedrez en cuatro superficies, 4 o 5, como se llama, superficies. Es un ajedrez muy ultra sofisticado. Por lo tanto, pretender que aquí hay una simplicidad en su postura, o que realmente lo único que se encarga es recopilar fuentes y, como se llama, y narrar lo que dicen las fuentes al modo de, no sé, de arranque. Y entonces cada proposición que hace Gabriel, y en este caso está clarísimo, es tratar de entender por qué lo hace así, cuál es el objetivo, qué es lo que pretende con obra de esta naturaleza. A mí lo que me llama la atención es por qué elige sujetos convencionales, es decir, mercaderes, empresarios y capitalistas. Me parece que entra en contradicción con posturas que en otros momentos, y ciertamente en labradores, peones y proletarios, consideraba de que toda persona de que proviniera de la élite o que pertenecían a los sectores más de las superestructuras de un país como Chile no tenían historicidad. Esa era la postura dura hace 20 y tantos, casi 30 años de Gabriel Salazar. Es que hoy día, de repente, empieza a rescatar mercaderes, empresarios y capitalistas y preocuparse de que si son o no son capitalistas, si han sido preteridos, si han sido... Es decir, le está dando voz a personajes, ¿cómo se llama?, de que no habrían tenido voz, etcétera, etcétera. Pero son gente de poder. Realmente, francamente, ¿qué hay aquí? ¿Cómo se explica esta contradicción fundamental? En el prólogo y demás se plantea de que el Estado portaliano, la idea de cómo se llama de Portales, es como un gran pórtico, es como un gran arco triunfo, es la manera como uno accede a la historicidad de Chile. Ordena la historia en función del Estado portaliano, lo ordena, es decir, se compra y se banca directamente toda la historiografía conservadora, que a juicio de otros, y por supuesto que él no se hace cargo de esa crítica, consideramos que es un constructo retrospectivo falso, ideológicamente falso. Que es un constructo de los historiadores más notables del siglo XX, como Alberto Edwards, seguido, como se llama, de Francisco Antonio Encina, y además rematado por ese brillante historiador que es Mario Góngora, que además se encarga de decir de que es la única y la principal tesis de la historia de Chile, de la fronda aristocrática de Alberto Edwards. Y llega, como se llama, Gabriel Salazar, que es un revisionista y sin embargo suscribe exactamente las posturas de toda la historiografía nacional conservadora. Por supuesto que él dice, y es muy, muy interesante, lo que él pretende es escribir el epitafio de este régimen portaliano. Él quiere meterse en este pórtico, en este arco de triunfo y meterse en bambalina para descubrir la figura de Portales y demostrar que es el retrato de Dorian Gray. Esto es muy curioso también el ejercicio que está haciendo aquí, porque elige una metáfora de orden moralista, pero un orden moralista, como sabemos que es Oscar Wilde. No hay nadie más moralista que Oscar Wilde, pero no se presenta como tal y elige precisamente esta misma técnica Gabriel para estos efectos. Lo que planteo, por lo tanto, es entrar con un cierto grado de suspicacia, que me parece que es sana. Él tiene la suspicacia con respecto a toda la historiografía nacional, con respecto, y bien puede uno tenerlo con respecto a él. Es decir, es lo que alimenta. Mi impresión es que Gabriel, y aquí voy a ser duro, independientemente de su ambiciosa tarea, se dio cuenta de que los sujetos populares son limitados. Y que por lo tanto una historia centrada nada más que en sujetos populares tenía el riesgo de no producir grandes efectos. Iba a ser una postura más bien exótica, sería un capítulo y los sujetos, ¿cómo se llama? El rescate de los sujetos sería nada más que limitado a los sujetos populares. Y por lo tanto lo que se tiene que mover es hacer una historia general. ¿Qué es lo que tienen que hacer los historiadores? O algunos historiadores. O otros quedan en el camino, como Sergio Villalobos. O otros se quedan en el camino porque se mueren, como Gonzalo Vial. Pero él tiene que hacer una historia general. Y hacer historia general tiene que hacerse cargo de los sujetos de poder.
Y por lo tanto, lo que él ninguneaba absolutamente, como se llama, los sujetos de poder, él tiene, como se llama, que incorporarlo. Pero aquí él hace otra operación, que es muy interesante, porque no se hace cargo del eje fundamental del sujeto de élite por excelencia, que es eminentemente político y no es necesariamente económico. Este es el juego. Y orilla este asunto por el otro lado. Y además trata a los mercaderes, empresarios y capitalistas y dice que en realidad son intermediarios. Y son intermediarios del capital extranjero, fundamentalmente. Entonces el verdadero capitalismo está de afuera, pauteando, y por lo tanto todo esto es un ejercicio de periferia. Y por lo tanto queda completamente descartado los sujetos en una operación doble que él hace, quedan afuera todos los hacendados, queda afuera el mundo social. A mi juicio, la hacienda es la construcción, no el Estado, en eso yo difiero de Góngora. La hacienda es el eje de la creación de la sociedad chilena. Y ahí tiene una proyección de orden político. Entonces, a mí lo que me llama la atención aquí es el juego, las distintas estrategias. Y eso es muy estimulante. Aquí esto es interesante. Y es un punto que me llama la atención. Se puede dar una cierta conjunción entre el discurso actual de Gabriel, en términos de una historia general que se puede hacer de Chile, y posturas de orden neoliberal. Es decir, posturas de orden economicista, en última instancia, pueden generar alianzas muy curiosas, muy curiosas. Anteayer me tocó estar en un matrimonio de gente muy compicua, tradicional, y me dijo que en realidad Chile era un país minero. Bueno, sí, pero ha sido minero en determinado momento y después fue agrícola y nada impide que volvamos a ser, como se llama, agrícolas hoy día y demás. No. Esto no tiene vuelta. Pero esa postura ha sido tan frecuente en Chile. Por primera vez, yo lo he escuchado a esta gente, por primera vez tenemos empresarios, por primera vez tenemos capitalistas, por primera vez tenemos, ¿cómo se llama?, gente que produce riqueza. Y por lo tanto, la historia recién comienza ahora, desde la dictadura militar, desde la recepción, ¿cómo se llama?, del neoliberalismo en adelante. Y ahí, curiosamente, se genera una congruencia total con el discurso de Gabriel. Eso es lo que me llama extraordinariamente la atención. Y eso me parece que es absolutamente grave. Aquí nadie sabe para quién trabaja. Evidentemente trabajan los dos por una misma postura. En última instancia, a mí lo que me interesa es cuál es el rol de lo político y cuán autónomo es el rol de lo político, independientemente del elemento económico. La postura de Gabriel en eso ha sido consistente, de que realmente lo económico prima por sobre todo. Pero eso riñe con su postura delteyana, historicista, que debería buscar sujetos. Y por lo tanto a mí me parece que eso demuestra que es muy interesante, es muy fascinante, es muy provocador libros así, pero no me queda otra opción que prevenirlos. Muchas gracias, Alfredo. Bien, Rolf Luders enseña economía en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Rolf. En lo básico concuerdo con lo que dice Alfredo, ¿no? ¿Verdad? De que es una obra de tesis. Es una obra bien desigual, en mi opinión. Hay capítulos que son verdadera joya, y el primero se lo recomiendo a todos ustedes si no han leído el trabajo. Él aprovecha el caso de un tesoro que se descubre en un predio para, en base a eso, describir las características de la oligarquía chilena, y lo hace en forma absolutamente maravillosa. Sin embargo, hay otros capítulos, el tercero me parece que es, en que trata de explicar la contracción y la sequía del sistema monetario, que es más bien una cosa técnica, ¿verdad? Y que realmente, en mi opinión, no lo logra. En primer lugar, yo creo que es una historia económica, y yo creo que Alfredo eso lo corrobora. Hay muy poco de política. Después, parte de la base, y lo dijo Gabriel también ahora, ¿verdad?, de que el siglo XIX produjo un desgarramiento histórico inmisericorde de la clase popular. Entonces, ese es el problema que a él le preocupa. Cómo un orden político tan célebre, apolíneo y patriótico como el portaliano, al mismo tiempo que tan alabado por las clases dirigentes durante gran parte de nuestra historia, pudo producir ese desgarrador resultado. A mí me parece que la tesis central es que hubo una especie de contubernio, la palabra no la usa Gabriel, pero la uso yo, entre las empresas comerciales extranjeras, principalmente las inglesas,
la oligarquía chilena, ¿verdad?, que eran lo que él llama los mercaderes en Chile, y el Estado portaliano, sumado, ¿verdad?, a una cultura que él describe muy bien del empresariado chileno, ¿verdad?, que es gastador, que no es ahorrador, que se preocupa solo de sus propios ingresos, es egoísta, en fin. Este contubernio, ¿verdad?, produjo un orden económico liberal que uno destruyó al artesanado local, ¿verdad?, que se proletarizó, que se empobreció e indujo a la oligarquía a estrujar a proveedores de los productos que se exportaban. La idea, ¿verdad?, era que los extranjeros negociaban con los empresarios chilenos y al final, para que los empresarios chilenos pudieran obtener las rentas que querían, ¿verdad?, no les quedaba más que estrujar a los trabajadores, ¿verdad? Y eso explica entonces la pobreza resultante. Esa es una manera de ver el siglo XIX. Otra manera de ver el siglo XIX es de que en ese siglo teníamos una economía como la que tenía el resto del mundo. Las economías eran todas de mercados, eran todas más o menos abiertas al comercio y financiamiento, sobre todo en la última parte del siglo XIX. Técnicamente, el capital en este tipo de modelo tiende a determinarse endógenamente o viene del ahorro local, y si no hay suficiente ahorro local, el capital viene del extranjero, de tal manera de que no hay escasez de capital, ¿verdad? Entonces tenemos innovación, tenemos competencia, tenemos empresas eficientes y eso produce un buen crecimiento. Por un lado, un modelo que dice, bueno, teníamos una economía eficiente que nos dio buenos resultados, y por otro lado tenemos este modelo de una especie de contubernio, ¿verdad?, entre los empresarios que termina, digamos, estrujando a la gente de más bajo ingreso. Y esto lo podemos testear, podemos ver cuál de estos dos modelos, ¿verdad?, es más válido, tiene más razón de ser. Nosotros en la Católica llevamos muchos años trabajando para producir ciertas bases de datos que nos permitan dar respuesta al tipo de pregunta que yo acabo de plantear. Y aquí les hice el gráfico de estas relaciones que se pueden establecer. Y la relación que tenemos acá es entre el producto por persona de Chile y el producto por persona de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, esto parte en el año 1810 y por acá estamos en el año 1910. Durante todo ese periodo, el PIB por persona de Chile creció más rápido incluso que el PIB per cápita de Estados Unidos. Ese siglo XIX no fue malo, por lo menos en términos de crecimiento. Nosotros tenemos datos y podemos hacer exactamente las mismas comparaciones. Por ejemplo, Chile con respecto al resto del mundo, lo mismo. Chile con respecto a Europa, lo mismo. Chile con respecto a América Latina, lo mismo. Chile con respecto a Asia, lo mismo. Hay un famoso historiador económico español, Leandro Prados, que ha hecho estimaciones de la pobreza en Chile. Estos datos son del año 1850, pero en el año 1850 el 90 y tantos % de la población chilena era pobre. Pero vean ustedes luego lo que pasa, la pobreza cae muy rápidamente hacia comienzos del siglo XX, ¿verdad? Entonces el esquema este nos dio crecimiento y redujo la pobreza en forma muy, muy significativa. Ahora, lo que es cierto que Chile siempre ha tenido y sigue teniendo una distribución del ingreso muy desigual. Y vemos que efectivamente durante la última parte del siglo XIX esa distribución del ingreso se hizo más desigual. Y es, en mi opinión, altamente probable que una parte del descontento social, en esos años se produce la cuestión social, ¿verdad?, tenga que ver con la distribución, y no con los niveles absolutos de pobreza, que eso sin duda disminuyeron en forma muy significativa. Bueno, otra cosa que tiene el libro que no me gusta mucho, es que hay como buenos y malos. Los malos son los portalianos, son los empresarios chilenos, los mercaderes, ¿verdad? Y hasta cierto punto los empresarios extranjeros, pero no son tan malos los empresarios extranjeros, curiosamente, ¿verdad? Los empresarios por naturaleza siempre van a tratar de que los gobiernos los favorezcan con ciertas legislaciones, ¿verdad?, para que puedan aumentar sus ingresos. Eso ha sido siempre así y es así en todas partes del mundo. Si la gracia es tener un sistema que lo minimice.
Entonces, cuando empiezan a producirse realmente grandes transferencias de rentas en Chile, es después de la Guerra del Pacífico. En general, la Guerra del Pacífico casi no se menciona en el libro, ¿verdad? Sí que se menciona. Y no se analizan las consecuencias económicas de eso, que son absolutamente esenciales en Chile. Eso, el salitre, ¿qué es lo que hizo? Cuando nosotros empezamos a exportar grandes cantidades de salitre, el tipo de cambio cayó, ¿verdad? Es lo mismo que ahora, ¿verdad? El precio del cobre sube, estamos exportando mucho cobre, digamos, mucho valor de cobre, y el tipo de cambio cae. Y cuando cae el tipo de cambio, eso mata, obviamente, a todas las actividades productoras de bienes transables, la agricultura, la minería y la industria. El fenómeno de la Guerra del Pacífico y del salitre, en mi opinión, es absolutamente clave para entender lo que pasó en Chile en los últimos 20 o 30 años de su historia del siglo XIX, ¿verdad? Y no se ve ni se vislumbra que gran parte de los problemas que tú encuentras, destrucción de la industria, destrucción de la agricultura y qué sé yo, está relacionada con el problema de la enfermedad holandesa. Cuando un país se hace de un recurso productivo, entonces en ese proceso mata a las demás actividades transables. ¿Y por qué se llama enfermedad holandesa? Porque en Holanda encontraron gas, se extrajo ese gas y esos ingresos del gas mataron a la industria holandesa. Y la industria holandesa emigra, digamos, las casas centrales quedan ahí, pero todo lo que es la producción industrial, ¿verdad?, emigra, se va hacia otros lados. Bueno, después está todo el capítulo del dinero, pero efectivamente en materia monetaria, pero ahí falta economía, ¿verdad? Falta economía, ¿verdad? Nosotros tuvimos un sistema monetario fantástico en el siglo XIX que se llamaba la banca libre, ¿verdad? Y nada de eso se dice, ni nada se habla de las consecuencias de eso. En fin, mira, déjeme leer esto, un párrafo del libro. Esto es ya en relación a una parte que los economistas llamaríamos de incentivos que tienen las empresas, y los incentivos vienen dados por las reglas de juego que pone la economía. En esa parte, digamos, de su libro, Salazar dice, fue el tiempo en que el capital comercial financiero estaba subsumido, alienado y personalizado en el patrimonio familiar. Es decir, una forma de capital dinero de comercio que se regía sobre todo por un afán privado subjetivo de enriquecimiento, más que por la ciencia objetiva del mercado. Bueno, ¿qué es lo que digo yo en mi comentario? No es normal, ¿verdad?, además de deseable, que los agentes económicos traten de maximizar beneficios y lo hagan en el ámbito de los mercados competitivos. Y lo hacemos a diario, ustedes por algo están acá, ¿se fijan? Porque están de alguna manera maximizando el uso del tiempo en este caso. Entonces, es algo natural. Y termino entonces diciendo, bueno, si lo último sucede, lo más probable es que estemos en presencia de una economía eficiente y próspera, y yo creo que eso fue el siglo XIX. Bien. Profesor Salazar, tiene la palabra. Primero, aclaremos qué entendemos por un trabajo de tesis. Mario Góngora parte de la tesis de que es el Estado el que construye la sociedad. Y dentro del Estado, el ejército construye el Estado. Somos hijos y producto putativo del ejército. Es la tesis de Mario Góngora. Es tesis también el libro de André Gunder Frank, sociólogo norteamericano, marxista rabioso,
uno de los grandes líderes intelectuales de la juventud revolucionaria de los 60. Era un librito de bolsillo, el desarrollo del subdesarrollo, en Brasil y en Chile. La parte chilena era cortita y todo el mundo andaba con ella en los bolsillos. Todo el libro era un ensayo para ilustrar las tesis, así como todo el libro de Góngora es ilustración de las tesis que él propone de entrada. El libro de André Gunder Frank, como fuente, no tenía más de 6 títulos. Uno de los cuales era el libro de Agustín Ross, banquero, emparentado con Agustín Edwards, y se dedicó él a escribir libros y libros y libros para defender lo que hacía el capital bancario financiero, y la razón que él da es el contubernio, que aquí lo cita, y no me extraña, Rolf, que el contubernio habría producido la crisis de fines de siglo. André Gunder Frank, que se supone que era marxista, revolucionario y qué sé yo, basa todas sus conclusiones en el libro de Ross y en el libro de Frank Whitson Fetter, que tú debes conocer, ¿no? Monetarista norteamericano de la Universidad de Princeton. Y la otra fuente importante que cita el programa de gobierno de la candidatura de Salvador Allende de 1964, donde hace un pequeño recuento histórico. Esas son las fuentes del libro de André Gunder Frank. Evidentemente, eso no tiene ningún peso historiográfico serio. Una cosa muy distinta que uno, después de una investigación un poquito larga, ¿no?, y un poquito densa, llega a ciertas conclusiones, no una, sino N conclusiones. Aquí hay no sé cuántas conclusiones, pero son muchas, ¿no? La gran conclusión que podría tomarse como tesis es que el Estado porteliano hizo una fea crisis por 1910. Y eso es irrefutable, por donde se te mire. Por otra parte, el libro está estructurado en función de diversas investigaciones que apuntan a distintas dimensiones del problema en estudio. El primer capítulo lo que hace es mirar al empresario por dentro como persona, con su esposa, con sus hijos, con su sobrino, con el apetito, ¿no es cierto?, de los sobrinos advenedizos para quitarle la fortuna al viejo, con los problemas del viejo que no sabe a cuál de sus hijos entregarle su herencia, su patrimonio, porque tenía 8 hijos, de los cuales 6 eran tontos. Y al que él quería, el que él amaba, no pudo, porque él también le faltaron elementos para trabajar empresarialmente. Y al final, un sobrino, advenedizo y ambicioso, se queda con el control de la fortuna, ¿no?, después que él se muere. La mirada por dentro de un empresario, la subjetividad. La historia social no es una ciencia pura, en el sentido que hay una sola dimensión, lo social, que excluye lo económico, que excluye lo político, que excluye lo cultural. Es multidimensional. Por eso no creemos, ni creo yo, en el análisis economista puro, que excluye lo subjetivo, lo intersubjetivo, la estupidez humana. Sí, los empresarios también se equivocan, o porque no saben, o porque no pueden. Hay una dimensión ahí, social, subjetiva, cultural, que no podemos eludir. Por eso lo pusimos en el primer capítulo. El capítulo tercero está en la línea del libro de Agustín Ross, está en la línea del libro de Guillermo Subercaseaux, está en la línea del libro de Whitson Fetter, está en la línea de los monetaristas, está en la línea del enfoque que toman muchos de los economistas de Chicago. Con una diferencia: usa método histórico, no económico, y fuentes de todo tipo. Para construir ese capítulo, como en Chile no había estadística monetaria entre 1820 y 1844, y no había manera de constituir cifras generales, echamos mano de los archivos ingleses. Y los archivos ingleses tenían perfecta estadística comercial en sus relaciones con Chile. Y además las relaciones de Francia con Chile, Estados Unidos con Chile, Alemania con Chile, de todos los países europeos con Chile. Entonces reconstituimos la estadística comercial chilena al revés, desde los socios externos chilenos hacia Chile. Y esa información, dijimos, bueno, por último es extranjera, podemos dudar de ella. Echamos mano de toda la documentación cualitativa existente, las intendencias, las gobernaciones, los municipios, los archivos judiciales, que señalaba y daban cuenta, Rolf, pero eso está ultra recontra demostrado en ese capítulo, cómo en Chile no había circulante monetario en los años 30, 40, 50, 60 y 70. Por eso que surgió la ficha salario. No había dinero metálico. ¿Por qué razón ocurría esto? Porque los mercaderes que compraban minerales en la boca de la mina al Pilquinero, los hacendados que le compraban o exigía que le pagaran tributo o canon de arriendo a los inquilinos, y pagado en trigo,
que salían con el trigo para exportarlo en Valparaíso, ambos se encontraron con el siguiente problema. Ellos exportaban, pero ¿dónde se establecía el precio? En Valparaíso, porque los que imponían el precio no eran los hacendados, ni los comerciantes del metal, eran los extranjeros que llegaban a comprar ahí. Y podían llegar o demorarse. Y en ese lapso se iban a bajar el precio. Nunca el empresariado chileno controló toda la red de comercialización de los productos que exportaban. Porque en la colonia, y hasta 1840-50, la comercialización del trigo chileno la controlaban los navieros peruanos y los comerciantes peruanos, que se embolsaban el flete, se embolsaban las tasas de interés, se embolsaban los seguros y el precio de venta en el mercado de consumo. Es decir, como el 60% de la cuota posible de ganancia de la exportación de trigo se la embolsaban los peruanos. Los hacendados chilenos estaban embotellados detrás de la bodega de Valparaíso. Por tanto, no pudieron maximizar su cuota de ganancia. Entonces, la cuota de ganancia que obtenían era limitada con respecto a la ganancia potencial. Resultado, para seguir subiendo su tasa de ingreso, no les quedó otro camino que castigar los costos de producción internos. Por eso que fue destruyendo al inquilinaje y transformándolo de mediero, microempresario, con un excedente económico para sí mismo, en un peón de fondo, empobrecido, como lo describen todas las fuentes extranjeras y chilenas en la segunda mitad del siglo XIX. Por esa misma razón, el pirquinero, que era un microempresario independiente, fue destruido por los mercaderes, ¿verdad?, hasta que se apoderaron de la mina. Y al apoderarse de la mina, convirtieron al pirquinero en peón de mina. Aquí hay una lógica económica de fondo. El empresariado chileno, siglo XIX, nunca maximizó su cuota de ganancia. Resultado, la destrucción de estas clases productoras generó una masa marginal, los rotos, los peones, el lumpen, como queramos llamarlo, que es lo que estudia el libro Labradores, Peones y Proletarios. Yo no intento privilegiar lo económico sobre lo social y lo político por responder a una conocida tesis del marxismo vulgar. Yo me limpié de todas esas tesis hace mucho tiempo. A mí me interesa ver cuáles eran los factores determinantes en Chile en el plano económico. Rolf estará de acuerdo conmigo. Lo económico es fundamental en un país pobre. Los extranjeros, ingleses, alemanes, franceses, qué sé yo, europeos en general, llegan a Chile en calidad de comerciantes por 1820 y se quedan. Ellos traían ya una formación empresarial superior a la aristocracia chilena. Demuestro ahí cómo estos extranjeros se apoderaron del comercio de habilitación minera. No se quisieron meter con la hacienda porque la ganancia era menos, era el 7% sobre el capital fijo. La minería entregaba el 60 o 70%, era mucho más lógico. Y se quedaron con el control de la habilitación. Y van poco a poco construyendo un conglomerado de compañías comerciales que pasó absolutamente desapercibida para todos los historiadores tradicionales, antiguos y modernos, incluyendo Alfredo. ¿Por qué razón? Porque los mismos ingleses dijeron, no nos vamos a meter en contubernios con los chilenos. Lo dicen toda la correspondencia mercantil de la Gibbs & Company, de la Williamson Balfour & Company, con sus matrices en Londres que yo leí. Vamos a atenernos exclusivamente, éticamente puros, a la transacción del comercio exterior, punto. Y pasaron desapercibidos. Además que era época victoriana. Caballeros, sin duda alguna. Honestos, transparentes, todo bajo control, todo con contabilidad, todo con contrato. Pagaron también salarios en dinero efectivo, no como los patrones chilenos que pagaban en ficha. Y porque pagaban su salario en dinero efectivo es que los rotos los siguieron como los ratones al flautista Hamelin, ¿no? Cuando el ingeniero norteamericano Henry Meigs, que construyó Santiago de Valparaíso, se fue a Perú a construir ferrocarriles, puso un aviso en el Mercurio para enganchar rotos que se fueran con él a Perú. 35.000 se fueron con él, como si fuera el Mesías, porque pagaban salario en efectivo. Y ese mismo año, los patrones chilenos se reunieron en una conferencia nacional y estuvieron lamentándose toda la conferencia por el hecho de que los rotos se iban, traidores a la patria, ¿no? Dejaban el país con su riqueza abandonada. Digo esto porque el empresariado extranjero no solo jugó al estilo capitalismo puro, fueron muy limpios, no se metieron en contubernios. Se prohibió inclusive desde la matriz europea que sus empleados o socios se casaran con chilenas. Nosotros le seguimos la pista
y llegamos a calcular que hacia 1910 ellos manejaban alrededor del 70% de todos los resortes claves de la economía chilena. Comercio exterior, control total. Distribución mundial del salitre. Una sola compañía, la Gibson Company, inglesa. ¿No? Ningún chileno participaba en la comercialización externa del salitre. Ellos mismos se dieron cuenta de una cosa, por 1850, que no era negocio comercial seguir importando bienes de consumo. Tela, perfumes, muebles, que tanto le gustaba a esa vieja oligarquía que se disfrazó, se vistió, se uniformó al estilo francés, ¿no? En total contraste con el roto. Pensaron era mucho mejor negocio y más crecedor a futuro que importar bienes de capital, maquinaria, combustibles, materia prima, tecnología. Y por eso comenzaron a industrializar el país. Por 1910 habían en Chile unas 6 o 7 fundiciones metalmecánicas que fabricaban locomotoras, carros de ferrocarril. Es una época que los ferrocarriles nacionales llegaban a Puerto Montt. Hoy día, con suerte, llegan a Chillán. Ramales en todas direcciones para el embarque de las maderas, el embarque del trigo, el embarque del mineral. Y Chile podía exportar locomotoras. De eso no queda nada. ¿Por qué razón? Porque la oligarquía chilena es la clase política, compañero, que era liberal. Y la clase política es más liberal, muchas veces librecambista, que el empresariado liberal. En Chile están separados. Recordemos que Arturo Alessandri mandó cambiar los empresarios en el año 84. Váyanse, el único derecho que ustedes tienen no es el derecho a gobernar, sino el derecho a petición. Fue por esa razón que los empresarios se unieron y fundaron la Confederación de la Producción y el Comercio, una entidad que está fuera del Estado y que se especializa en presionar desde fuera al Estado, hasta el día de hoy. Por eso el capital extranjero es el que modernizó el país, es el que importó maquinaria, es el que creó las imprentas, fue el que perfeccionó los ferrocarriles, fue el que montó la industria salitrera sobre bases modernas, fue el que montó la industria del cobre sobre bases modernas, no el cobre antiguo en los años 50. Y por eso controlaba el comercio exterior el 70% de la banca en monedas de oro, no en pesos inconvertibles. Y una última cosa. La caída del peso chileno, el tipo de cambio que tú mencionas, no tiene nada que ver con la Guerra del Pacífico. Perdóname que te lo diga así tan brutalmente. La Guerra del Pacífico partió el 79, la crisis del peso chileno empezó el 73. Ocurrió que por los años 70 la relación cambiaria entre el oro y la plata cambió radicalmente, ¿no? Porque la producción de plata mundial era mayor que la de oro, por tanto la plata comenzó a devaluarse y el oro a valorizarse. Eso desestabilizó los flujos monetarios, los intercambios comerciales, y las grandes potencias, Inglaterra y Alemania, dijeron no podemos seguir trabajando con un sistema monetario en desequilibrio y no podemos planificar a futuro. No aceptamos pagos en plata, solo en oro. Y el peso chileno, en un 80% era de plata. Resultado, el tipo de cambio comenzó a caer rapidísimamente de 45 peniques por peso que tenía hasta ese momento, a 38 a comienzos de los 90, a 18 por 1900 y a 6 peniques por peso por 1927, cuando se reinstaló el sistema monetario chileno, Banco Central, etcétera, misión norteamericana de por medio, ¿no? Y después del 31 ya cero. El salitre lo único que hizo fue generar oro, porque las exportaciones implicaban oro y el impuesto se pagaba en oro. ¿Pero quién recibió el oro? El Estado. La oligarquía chilena se quedó virtualmente sin ingresos que valieran la pena. Por eso crearon los bancos, porque el Estado no tenía banco propio, no había ni banco central ni banco del Estado. Entonces el Estado depositaba su oro en la banca privada. Y ese era el negocio. Por eso es que todos se volvieron banqueros a fines del 19. No hay familia aristocratoide chilena, ¿no?, de esa época que no se haya convertido en banquero y que no se haya rebelado contra Balmaceda cuando Balmaceda dijo basta de esta privatización inescrupulosa del oro estatal, voy a crear un banco del Estado, y lo dijo en 91. En 2 meses le tiraron la contrarrevolución y lo eliminaron del mapa. El 80% de los senadores en ese momento eran banqueros. El 60% de los diputados eran banqueros. No cabe extrañarse que el Congreso hubiera levantado esa revolución contra un señor que se tiró de cabeza contra la banca. Eso no lo dice ningún historiador tradicional. Y le echan la culpa a un conflicto, ¿verdad?, constitucional entre el Congreso y el Ejecutivo. Bueno, así es la historia tradicional, compañero.
Lleguemos hasta ahí. Muchas gracias, profesor Salazar. Escuchando las intervenciones, queda en evidencia lo difícil que es llegar a un entendimiento racional, sensato, abierto sobre temas de orden económico, su relación con la política, con respecto al siglo XIX. Yo tengo la impresión de que los economistas hablan para sí mismos. Los historiadores no tenemos acogida. Nosotros necesariamente tenemos que llegar a un público más amplio y tenemos que utilizar todo tipo de fuentes de orden económico, literario, etcétera, etcétera. Yo valoro enormemente el trabajo que hace Gabriel, y con ese grado de manejo empírico que en algún determinado momento los historiadores económicos tienen que hacerse cargo, guardando las distintas disciplinas. Ahora, hay ciertos problemas fundamentales. Hacer una historia sobre la base de variables de crecimiento es sumamente complicado. Una persona como Lawrence Stone, que hizo su gran reputación sobre la base de demografía, en 2 artículos que causaron impacto en su momento, dijo que en realidad ninguna fuente documental antes de 1900 era confiable. Por ejemplo, en esa secuencia que hacía Rolf, de 200 años, según seguimos la línea, como se llama, del argumento de Lawrence Stone, sería solamente válido para los últimos 100 años, pero no para los últimos 200 años. Y por lo tanto ahí se generan todo tipo de líos. Yo tengo que corregir a Gabriel. Cuando él se refiere al caso de 1891, eso ya tiene una discusión. Y fue una discusión entre Harold Blakemore y, ¿cómo se llama?, Ramírez Necochea. Y entonces creo que cualquier discusión sobre el tema en particular tiene que ser a partir de esa discusión. Cuando Gabriel insiste una y otra vez de que aquí hay una división al interior de la clase dirigente, él se tiene que hacer cargo, y yo no lo vi de los estudios que se han hecho, en que suponen que la élite dirigente chilena, a diferencia de la mexicana, de la del Río de la Plata y de otros lugares, no se divide entre productores y, como se llama, y exportadores. Es un mismo grupo social, y ahí es la particularidad. Entonces, me parece que cuando uno hace una provocación tan fuerte de que habrían divisiones internas al interior de la clase dirigente, habría que hacerse cargo de ese otro argumento, porque de lo contrario estamos empezando a discutir en sordo, y alguien va a tener que recopilar todo esto y tratar de ordenarlo. Por ejemplo, el caso peruano que mencionaba Gabriel, fue evidente que los productores de trigo no aprovecharon la situación. ¿Pero por qué no aprovecharon la situación? Fundamentalmente porque había una estructura imperial, y por lo tanto, en la medida que nosotros teníamos un virreinato, y esto era nada más que una capitanía general, ellos ponían el precio, y nosotros que podríamos haber teníamos la producción monopólica del trigo para el Perú. Entonces, ¿ahí incide o no incide lo político? O, a la inversa, incide, o hasta qué punto incide lo económico. A mí me llamó la atención, pero al final de, ¿cómo se llaman las intervenciones? ¿Cómo se llama? Gabriel, en el último momento, dijo que estaba de acuerdo con Rolf. Es precisamente eso. Las visiones economicistas pueden llegar a un acuerdo de esa índole. Y a mí eso me parece que es, como se llama, complicado. A mí me tienen que demostrar que el énfasis empírico, muy positivista, basado en la fuente, en distintas experiencias de Gabriel, nos va a hacer entender el siglo XIX chileno. Versus, como se llama, la otra postura, las mediciones que hace Rolf para entender, cómo se llama, a contrario sensu, a la postura de qué es lo que fue el siglo XIX chileno. Y yo creo que quedamos con una sensación de distorsión. Creo que no hay comunicación ahí en las variables, pero tampoco no nos hacemos cargo fundamentalmente de cuál es el relativo peso de lo económico versus el relativo peso de lo político. Y a mí me parece que eso es una discusión que es fundamental, es esencial. Y eso parte también por el reconocimiento, y debe haber un reconocimiento de cualquiera que se mete en esta discusión, de que aquí hay evidentemente posturas ideológicas de por medio. No es intelectualmente riguroso sostener de que aquí hay una especie de cientificismo envuelto. Aquí evidentemente que estamos hablando de posturas claramente ideológicas, en la cual entraña la elección de las fuentes, los medios, y creo que eso es necesario, porque de lo contrario no nos vamos a entender nunca, y vamos a tener esta cosa como de distintos estímulos y cosas que van a llamar la atención, pero no vamos a lograr tratar de entender o tener una comprensión más generalizada. El libro de Gabriel es una fuente riquísima de datos. Muchos de esos datos se van a poder usar. Y yo soy optimista en el sentido de que si tú partes de datos que son objetivos, ¿verdad?, que se pueden medir, eventualmente uno llega a una interpretación más o menos común del fenómeno. Lo que pasa es que en un comienzo no. Hay que usar distintos métodos para lograr distintos objetivos. Uno puede tomar los datos de Gabriel, agregarlos, ¿verdad?, y eso lleva a conclusiones
que yo creo que van a ser siempre parecidas a las nuestras, ¿no? Ahora, en cuanto a si los datos son buenos o malos, los datos nunca son perfectos, ni siquiera los datos que tenemos hoy día. Si ustedes pescan hoy día los datos de la superintendencia de banco, lo más probable es que no sean perfectos, porque 2 meses después van a sacar una nueva estadística y le van a poner revisado. Ahora, ¿cómo van mejorando los datos? Bueno, cuando uno hace un trabajo como el que hemos hecho nosotros, porque nosotros también hemos estado trabajando 15 años, ¿verdad?, o más, juntando estos datos. Uno hace ese trabajo y recibe la crítica de otras personas que le digan a uno, bueno, ¿verdad?, esto está malo, esto está bueno, en fin, y vamos mejorándolo, ¿verdad? Entonces, yo creo que así se hace ciencia en general. Yo quería aprovechar los par de minutos en el asunto monetario, y yo creo que Gabriel tiene razón, y sin embargo, en el fondo, no la tiene. Hasta el año 65, ¿verdad?, estábamos en lo que se conoce como un patrón metálico. Y usábamos monedas de oro y usábamos monedas de plata. Y había una cierta relación, ¿verdad?, de tantos gramos de plata constituían en el fondo un peso, digamos, y tantos gramos de oro constituían un peso, y eso establecía la relación de precio en las monedas entre la plata y el oro. Después cambió el precio de la plata. La plata se hizo más cara que la relación. Y lo que convenía hacer era incluso fundir las monedas de plata y mandar la plata para afuera. Entonces, lo que sucedió en Chile es que nosotros tuvimos escasez de monedas divisionarias, que eran las monedas de plata. Pero jamás podríamos haber tenido escasez de monedas de oro, porque estábamos en el patrón oro. Si uno exporta mercadería, el que compra la mercadería paga en oro, ¿verdad? Y si nosotros importábamos bienes, teníamos que pagar en oro. Si hay poco oro en el país. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? De que hay poco dinero en el país. Si hay poco dinero, los precios internos son bajos. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que si los precios nuestros son bajos, nosotros exportamos más e importamos menos. Y el resultado final es que acumulamos oro. La cantidad de dinero en un sistema de patrón metálico está determinado por la demanda. Y es absolutamente imposible que hayamos tenido falta de dinero. Lo que teníamos era falta de monedas de plata, la moneda que se usaba normalmente en el comercio. Y de ahí surgen entonces las famosas fichas. Las personas recibían muchas veces $1 oro en el mes por el trabajo que hacían, pero no habían monedas divisionarias. Entonces iban al comercio, ¿verdad?, con el peso oro, y querían comprar alguna mercadería y querían obviamente un vuelto. Pero como no habían de estas monedas divisionarias de plata, ¿qué es lo que hacían los comerciantes? Le entregaban fichas que representaban la moneda divisionaria. Y esas fichas empezaron a circular. Entonces nosotros en Chile estuvimos circulando oro, estuvimos circulando monedas de plata que les raspaban la plata para que valieran menos, digamos, ¿verdad? Y teníamos circulando fichas. Entonces Gabriel tiene razón, había falta de moneda divisionaria, pero no había falta de dinero para financiar el comercio y las operaciones normales. Y por eso la economía crece bien. En el siglo XIX nosotros tuvimos buen crecimiento, que es contrario, ¿verdad?, al relato, digamos, implícito en el libro. Muy bien. Gabriel. Lo primero, un comentario acerca de la curva que mostró Rolf para el siglo XIX. ¿Sobre qué base se construye una curva del PIB para el siglo XIX? La única posibilidad para eso, de hecho todos los economistas lo han usado, son las estadísticas del comercio exterior. Tantas exportaciones, tantas importaciones. Eso presupone una confianza absoluta en que las estadísticas estaban bien constituidas. Los que trabajaban en la época en la oficina estadística computaban como exportación, es decir, como mercancía exportada, el dinero que se transfería como pago por las importaciones, tal cual. Ellos sumaron ingenuamente como mercancía exportada el dinero. Son pagos por importaciones, no son exactamente exportaciones que devengan a su vez, ¿no es cierto?, ingresos extra. Al descontar esas cifras,
las cantidades de dinero sellado, de oro y plata que se exportó, nos quedaba un déficit en la balanza comercial que entre 1830 y 1860 y 70 totalizó entre el 35 y el 55% del total de la balanza comercial. O sea, un déficit brutal. ¿Cómo se saldó? Pagando el déficit con dinero, dinero metálico. ¿Y por qué razón? Porque estuvo descubriendo minas de plata cada 10 años, desde Chañarcillo hasta Caracoles. Entonces, el río de plata salía de los cerros, se convertía en moneda una parte, otro en barras de metal, y se pagaba con eso. Eso generó sequía monetaria, ausencia de circulación de moneda de plata y de oro en el mercado interno. No solo para los pagos en sencillo cuando la señora va a comprar el almacén, no solo la moneda divisionaria, que al final se hizo moneda de cobre para esos gastos chicos, o seña, como tú decías, que el almacenero le entregaba como vuelto. O sea, esas cifras están viciadas, absolutamente viciadas. Y Aníbal Pinto Santa Cruz, las exportaciones chilenas se cuadruplicaron entre 1830 y 1860. Fue el take-off chileno, por eso que habla del desarrollo del capitalismo frustrado, porque se frustró después del 60. De no haber sido por las minas de plata, y lo que dijimos hace un rato, la salida de plata hacia el exterior, Chile habría sentido el déficit comercial brutal con que vivía en carne propia. Ahora bien, en el mercado interno el circulante no fluye solo por demanda, sino también por monopolio. La cantidad de circulante interno lo genera la demanda, pero también lo determina el monopolio. Y el dinero en Chile estuvo monopolizado durante todo el siglo XIX por estas grandes familias mercantiles. Quienes se opusieron sistemáticamente en Chile a la creación de bancos fue esta misma oligarquía mercantil, que monopolizaba el crédito y cobraba tasas de interés, que entre ellos era entre 18 y 30% anual, entre ellos, que la iglesia estaba escandalizada porque era usura. Y a los campesinos, a los labradores, a los artesanos, a los mineros se les cobraban tasas de interés que partían de los multiplicos del chico, por ejemplo, que era 80%, uno multiplicaba por 80, a eso le agregaban la tasa de interés media, más el abuso del monopolio y la usura, 160% al año. Está documentado. Por eso es que tuvieron que crear bancos. Y aquí una respuesta a lo que dice Alfredo. Es cierto, hay un lote de historiadores, sociólogos, extranjeros, chilenos, ideólogos, que dicen que la oligarquía era una. ¿Cómo se explica entonces la guerra civil de 1829 entre los mercaderes de Santiago y los productores de provincia? ¿Cómo se explica el odio de los productores y artesanos a Portales? ¿Por qué mataron a Portales? El monopolio de Portales implicó la destrucción de gremios completos de productores. Destrucción, con armamento, con soldado y todo. No es que el monopolio era bueno de por sí, es que el monopolio que se quería construir a costa de destruir gremios productores. Por eso lo mataron, si no lo mataron por bolitas de dulce, ¿no? ¿Por qué volvió a estallar la guerra civil 1851-52? ¿Por qué odiaban a Manuel Montt, que protegía a toda esta gente y a los extranjeros? ¿Por qué la guerra civil del 59 no fue entre rotos y la oligarquía? Fue entre oligarcas. ¿Por qué la guerra civil del 91? 4 guerras civiles sangrientas. Claro que pelearon los rotos, por supuesto, y los rotos son los que murieron, ¿verdad? Se aprovecharon también un poquito para saquear por ahí y por allá un poco, ok, pero fueron guerras intraoligárquicas. Ya, gracias. Como ustedes ven, esta conversación, discusión recién comienza. Vamos a tratar de prolongarla en otros seminarios, en las páginas de nuestra revista Estudios Públicos, que también se puede ver en la página de nuestro sitio web. Quiero darle las gracias al profesor Salazar, al profesor Jocelyn Holz y al profesor Ludes por su participación aquí y a todos ustedes. Muchas gracias.